Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas nos siguen iluminando sobre las actitudes que debemos tomar en este tiempo de Cuaresma y nos hablan nuevamente del ayuno. ¿Para qué ayunar? ¿Cuál es el sentido del ayuno? Si simplemente va a consistir en consumir menos alimentos, pero vamos a seguir siendo unos injustos, violentos y no vamos a perdonar al hermano, ¿de qué sirve este ayuno? Eso no es hacer ayuno cristiano, eso es simplemente hacer una dieta para bajar de peso, que dicho sea de paso está muy de moda. ¿Cuál es entonces el verdadero ayuno que Dios nos pide? Lo que Dios quiere es que seamos justos, que compartamos el pan con el hambriento, que vistamos al desnudo, que acojamos al forastero. ¿Cuál es el sacrificio que le agrada al Señor? Nos va a decir el Salmo: lo que quiero es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Por tanto, eso es la Cuaresma. Es un tiempo de conversión, donde un elemento fundamental es acercarse a pedirle perdón al Señor, es hacer penitencia, porque somos pecadores. Este es un tiempo de verdad para ayunar, es decir, para ser humildes, para estar arrepentidos. ¿Tú te descubres pecador? ¿Cargas con muchos pecados en tu vida? Muy bien, este es tiempo de pedir perdón. Reconcíliate, reconoce tus faltas, reconócete frágil y necesitado. Acércate a Jesús arrepentido. Señor, soy muy pecador, pero mi deseo de amarte es mucho más grande aún. Sé humilde entonces, ayuna de tu soberbia, porque el corazón humilde y arrepentido Dios no lo desprecia, porque lo que nos hace grandes no es no equivocarnos, sino tener la humildad de acercarnos a pedir perdón. Pedir perdón nos permite ver con claridad, nos quita el velo de la soberbia y del subjetivismo. Pedir perdón nos acerca verdaderamente a Jesús. Si leemos con atención los evangelios, a las personas que más amor Jesús les muestra, no es a los que no se equivocan, sino es a los pecadores, porque con un corazón humilde y arrepentido se acercan a Dios. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 9, 14, 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Volumen 9, octubre 17, 1910. Hija mía, yo no miro tanto los sacrificios, sino al amor con el cual se hacen y a la unión que tienen conmigo. Así que cuanto más el alma está unida conmigo, tanto más aprecio sus sacrificios. Así que si el alma está más estrechamente unida conmigo, los más pequeños sacrificios los tomo como grandes, porque en la unión está el cálculo del amor. Y el cálculo del amor es cálculo eterno, que no tiene término ni límites. Mientras que el alma se puede sacrificar mucho, pero si no está unida conmigo, yo miro su sacrificio como el de una persona extraña y le doy la recompensa que merece, esto es, limitada. Volumen 1, título 34 sin fecha. Según mi modo de pensar, puedo decir, sin temor a equivocarme, por el efecto producido en mí, que el pecado de la deshonestidad es el que más ofende y amarga el corazón de Jesús.
derramando él en mí una pequeña parte de su amargura. Yo sentía que entraba en mí una materia tan nauseante, podrida, apestosa y amarga, que me hacía exhalar de mi cuerpo una peste tal, que me llegaba hasta el estómago, que si no tomaba de inmediato algo para devolver esa podredumbre junto con el alimento, desfallecía. Y todo esto no se crea que sucedía solamente cuando generalmente Jesús me hacía notar las iniquidades que se cometen solamente por quienes son vistos como grandes y públicos pecadores, sino que, particularmente, cuando me atraía detrás de él a las iglesias, en donde también es ofendido mi amable Jesús. Oh, cómo llegaban a su corazón aquellas obras santas en sí mismas, pero llevadas a cabo con tanto descuido, aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida, aparentemente devota, aquella hipocresía. Parecía que eran más un insulto que un honor a mi Jesús. Ah, sí, aquellas obras tan malamente efectuadas le causaban náuseas a ese corazón tan santo, puro y recto. Oh, cuántas veces no se ha quejado conmigo diciéndome: hija mía, también de parte de quien se dice devoto, cuántas ofensas me hacen, hasta en los lugares santos y también al recibir los mismos sacramentos. Por eso, en vez de recibir gracias y de salir de la iglesia purificadas, estas almas salen más sucias de culpas y por lo tanto sin mi bendición. Y al mismo tiempo me ha hecho ver a algunas personas que comulgaban sacrílegamente, además también a sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa por costumbre, con espíritu de interés o en pecado mortal, que el solo decirlo da horror. Oh, cuántas otras veces Jesús me ha hecho ver escenas tan dolorosas para su corazón que lo hacen casi agonizar. Algunas veces, mientras el sacerdote celebraba tan sacrosanto misterio de amor y consumaba la víctima, hostia de propiciación, Jesús se veía obligado a salir de inmediato de su corazón, enfangado de miserias espirituales. Otras veces, también, siendo llamado a descender de lo alto del cielo para encarnarse en la hostia mediante las palabras potenciales del sacerdote, daba náusea la hostia no consagrada todavía por estar entre las manos impuras y sacrílegas de quien, con la autoridad que él mismo le había dado, lo hacía bajar con vacilación. Y Jesús, para no faltar a su palabra, se encarnaba en aquella hostia que poco antes chorreaba podredumbre de impureza y después chorreaba sangre de deicidio. Oh, cuánta compasión me daba entonces el estado sacramental de Jesús. Me parecía como si quisiera huir de entre aquellas manos inmundas, pero se veía obligado también por su misma promesa a quedarse, hasta que las especies del pan y del vino no se consumieran totalmente en aquel estómago aún más nauseabundo que aquellas manos que tan indignamente lo habían tocado más de una vez. Pero en cuanto se consumaban las sagradas especies, se venía conmigo y se abría conmigo lamentándose así: ah, sí, hija mía, déjame derramar en ti una porción de mi amargura, que ya no puedo contenerla yo solo en mí.
ten compasión de mi estado, que ya ha llegado a ser demasiado doloroso. Por eso, ten paciencia. Suframos juntos un poco. Y yo, Señor, estoy dispuesta a sufrir contigo. Es más, si me fuera dada la capacidad de tomar sobre de mí todas tus amarguras, oh, con qué ganas lo haría para no verte sufrir más. Jesús, entonces, mientras yo decía esto, derramaba de su boca en la mía aquella parte de amargura que yo podía soportar en mí, y añadía: hija mía, es nada lo que he derramado en ti de mis amarguras, por cuanto tú eres capaz de recibir. Cuántas y cuántas almas yo quisiera que estuvieran dispuestas a hacer el mismo sacrificio que tú has hecho por amor a mí, no para que yo pueda derramar en ellas todas las amarguras que mi corazón sufrió, sino al menos para tener la satisfacción de ser correspondido en amor y benevolencia del todo filial. Volumen 17, septiembre 18, 1924. El hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad, que le pone contrastes, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. El primero, lo que es del Padre, es del Hijo. Y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias, manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo nadie puede quitar estos derechos, que el Hijo posee los bienes del Padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre padre e hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca a los bienaventurados en el cielo, y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes, cuanto es distante el cielo de la tierra. Cuánta distancia hay entre hijo y siervo, entre rey y súbdito. Además, esto es un don que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. ¿No soy acaso, Señor, y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un señor de decir a un siervo:
vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo, y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo, y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola, amen el gran bien que poseen. No te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cual es el no dar vida, aun en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirán la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te pongan, y yo, poco a poco, me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Volumen 1, título 10, sin fecha. La caridad es una virtud que da esplendor a todas las demás virtudes, de manera que sin ella toda obra está muerta. Las obras hechas sin espíritu de caridad no ofrecen atracción alguna a mis ojos, puesto que tales obras no tienen acceso a mi corazón. Por eso, pon atención, para que en todo lo que hagas, incluso en las cosas más insignificantes, hagas todo con espíritu de caridad, es decir, haciendo todo en mí, por mí y conmigo, con espíritu de sacrificio. De lo contrario, si no llevan el sello de la mortificación, sea tuyo que mío, yo no las podré reconocer como obras mías, como una moneda que si no lleva impresa la imagen del rey, no es reconocida por el pueblo, pues es considerada falsa y por lo tanto de ningún valor. Lo mismo le sucederá a todo lo que hagas, si no está injertado en mi cruz. Volumen 4, julio 31, 1902. Hija mía, la verdadera caridad debe ser desinteresada por parte de quien la hace y por parte de quien la recibe. Y si existe el interés, ese fango produce un humo que ciega la mente e impide recibir el influjo y los efectos de la caridad divina. He aquí por qué en tantas obras, aun santas, que se hacen, tantos cuidados caritativos que se realizan, se siente como un vacío y no reciben el fruto de la caridad que hacen. Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Volumen 29, febrero 13, 1931. Para quien vive en mi divina voluntad, soy sol y centro de su vida, así que somos inseparables. Yo siento su vida palpitante en mí, y ella siente mi vida palpitante en lo íntimo de su alma. En cambio, para quien vive en la circunferencia de la luz, que el sol de mi divina voluntad expande por todas partes, no es dueña de la luz, porque se dice verdadera dueña cuando un bien reside en sí misma, y el bien de adentro ninguno se lo puede quitar, ni en vida ni después de muerta. Por el contrario, el bien de afuera está sujeto a peligro,
no tiene poder de tenerlo al seguro, y el alma sufre debilidad, inconstancia, pasiones que la atormentan, y llega a sentirse como lejana de su Creador. Por eso siempre en mi voluntad te quiero, para hacerme continuar mi vida sobre la tierra. Volumen 11, marzo 24, 1913. Jesús es el contento de los contentos. Hija mía, ¿qué haces? Yo soy el contento de los contentos. Estando en ti y sintiendo algunos descontentos, vengo a reconocer que eres tú, y por lo tanto no me reconozco solo en ti, porque los descontentos son parte de la naturaleza humana, no de la divina, mientras que mi voluntad es que lo humano no exista más en ti, sino solo mi vida divina. Agrego que pensaba entre mí en la dulce mamá, y Jesús me ha dicho: hija mía, a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión, y a fuerza de repetirla se llenó toda de mí. Así sucede al alma, a fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse de mí. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Volumen 8, octubre 29, 1907. El verdadero amor es salud y santidad, y en él se respira un aire balsámico, perfumado, cual hace el respiro y la vida del mismo amor. Pero donde este amor queda más ennoblecido, más consolidado, más confirmado y más acrecentado, es en el sacrificio. Así que el amor es la llama, el sacrificio la leña. Entonces, donde hay más leña, más altas son las llamas y el fuego es siempre mayor. ¿Qué cosa es el sacrificio? Es el desvivirse uno en el amor y en el ser de la persona amada, y por cuanto más uno se sacrifica, tanto más queda consumado en el ser amado, perdiendo su ser y retomando todos los lineamientos y nobleza del ser divino. Mira, también en el mundo natural la cosa pasa así, si bien en modo muy imperfecto. ¿Quién adquiere nombre, nobleza, heroísmo? Un soldado que se sacrifica, se expone a las batallas, expone la vida por amor del rey, o alguno otro que se está con los brazos cruzados. Ciertamente el primero. Así un siervo, ¿quién puede esperar sentarse a la mesa de su amo? El siervo fiel que se sacrifica, que pone la propia vida, que tiene más cuidado de los intereses de su amo que de los suyos, por amor a su amo. O aquel siervo que, si bien hace su deber, cuando puede rehuir el sacrificio, lo rehuye. Cierto que el primero. Y así, el hijo con el padre, el amigo con el amigo, etc. Así que el amor ennoblece, une y forma una sola cosa. El sacrificio es la leña para engrandecer el fuego del amor, y la obediencia lo ordena todo. Mamá Santísima, en este segundo día de Cuaresma, ayúdame a hacer todo en la adorable voluntad divina, con la única finalidad de agradar a tu Jesús, y viendo en mis pequeños actos el sacrificio agradable de Él mismo en mí, se sienta complacido de extender su reino en todos los corazones. Jesús,
Te amo. Ven, divina voluntad. Ven a reinar en nosotros. Fiat.